Eguerdion, jaun-andreok, bi egunotan Euskararen bidean Ulibarri programa zertan lagun izan eta izaten den mahai gainean jarri dugu. Ziur gaude bide honetan pertsonok egiten dugula lana eta ikastetxetako normalkuntza taldetako lankide guztien aleginaren emaitza dela. Horrexegatik, Fernando Zembranos ekarri dugu gaur jardunaldi honetara, bera baita erreferente bat lantaldetaz hitz egiten dugunean. Fernando Zembranos jauna psikologian eta pedagogian lizentziatua da, egun Madrilgo ICE iniziatibaz kooperatiban lan egiten du, eta bere lan jardunean besteak beste ondoko esparruak jorratu ditu. Talde dinamikak, erakundeak, giza taldeak, giza mugimenduak, ikerketak eta ebaluazioak, formakuntza eta hezkuntza, eta esku hartze sozialeko proiektuak. 11 artikuluren egilea da eta hainbat libururena ere bai. Batez ere nik azpimarratu nahi dut, liburu hau, Grupos Inteligentes, liburu honi esker dagoelako gaur Fernando gure artean. Gutako batzuk irakurri genuen eta lagungarri izan zaigu taldeak, batzordeak dinamizatzeko orduan. Liburu hau Jose Angel Medinarekin batera idatzia da eta argitaletxea, popular argitaletxea 2003an argitaratu zen. Besterik gabe, nik hitza emango diot Fernando Zembranosi. Eguerdion. Algo falla. Eguerdion. Bueno, tengo que agradecer que me hayáis invitado a estas jornadas, porque aunque yo vivo en otro sitio, vivo en Madrid, soy de Madrid, pero considero que el trabajo que hacéis de tratar de mantener una lengua viva en un mundo que pretende homogeneizarlo todo, pues me parece una causa francamente valorable y apreciable. Aunque no puedo decir muchas más palabras en vuestra lengua. Bueno, tengo otra para el final, pero bueno. De lo que vamos a hablar en este rato es de cómo trabajar en equipo, cómo hacer un grupo, qué cuestiones tener en cuenta para hacer que un grupo sea más inteligente. Eso, digamos, es el tema general. Pero lo voy a plantear en tres cuestiones. La primera suena muy poco académica, la verdad, pero así quedará mejor grabada en la memoria. La primera es una pregunta, que es, para cuando estéis en una reunión de claustro, después de 1 hora y media, habiendo perdido el tiempo casi todo el rato y la mitad enfadado y la otra mitad escépticos, que os podáis hacer esta pregunta: ¿será mi grupo tonto? Luego lo aclararé un poquito más académicamente. La segunda cuestión que voy a plantear es por qué cuando trabajamos en grupo lo que nos sale más fácilmente es o callarnos o discutir. Eso es un poco así lo que hemos aprendido a hacer. Es bastante razonable que ocurra eso, pero puede ocurrir más cosas además de esas. Y la tercera cuestión que quiero plantear sería algo así como algunas pistas para la construcción colectiva de las ideas, para la utilización del pensamiento colectivo. Y todo esto en el marco de lo que podría ser el desarrollo de la inteligencia del grupo. Eso es un poco lo que quiero contar esta mañana. Habrá una parte que es teórica, otra que es semipráctica y otra que es práctica. O sea, intentaremos intercalarlo todo. Bueno, la primera cuestión es que te hagas esta pregunta cuando te sale mal una reunión, cuando tienes un conflicto que lleva meses en el centro educativo en el que estás. Normalmente lo que hemos aprendido culturalmente es al pensar algo así como son malos, o este fulano es malo, o esta mujer tiene muy mala actitud. Eso es un poco
nuestra interpretación espontánea, y está bien, es una cosa lógica. Pero hay una parte de los conflictos que tenemos, de las reuniones que nos salen mal, que tiene más que ver con la torpeza, con cosas que no hemos aprendido a hacer, con errores, sin más. Pero no solemos interpretar lo que nos pasa en términos de error o de torpeza colectiva o de fallo de inteligencia o, como decía antes, de una manera, la verdad, poco correcta, pues como un momento tonto del grupo o pues un fallo de sistema o algo así, ¿no? No lo solemos hacer. Y por eso quería plantear esta primera cuestión, para que cuando te salga mal una reunión y cuando tú querías implicar a la gente no has implicado a nadie, o cuando querías llegar a no sé qué acuerdos, lo que has conseguido es que haya mucha más polémica y todo esto, que te plantees, además de pensar que o tú eres malo o los demás son malos, que te plantees cómo lo podía haber planteado, qué otra maniobra podía haber hecho, qué técnica podría haber utilizado, podría haber cambiado el orden de los momentos. Pongamos un ejemplo. Imaginaros que yo me paso toda la noche haciendo una propuesta de tutorías diagonales, ¿no? Una propuesta muy bonita para que los niños y las niñas se involucren con responsabilidades y tal. Y yo al día siguiente llego y lo presento en una reunión de departamento y presento mi propuesta y les digo, ¿qué os parece? ¿Cómo lo veis? ¿Qué os parece? Entonces a ti te dan la propuesta y como te han pedido opinión y no quieres ser simplemente pelota o algo así, pues dices, muy bien, pero bueno, aquí esto ya lo hicimos el año pasado, ¿no? Quizá esto no se entiende, ¿no? Esto es aquí como un salto que no... Bueno, esto es muy utópico, este de aquí. Bueno, esto el primero. El otro, el segundo, también le has preguntado la opinión y te dice también sus aportaciones críticas. Y el tercero, y cuando ya van 4 y llevas 12 críticas seguidas, dices, aquí es que no se puede hacer nada, es que no se entiende. O sea, toda la noche aquí dale que dale y no puedo entenderlo. Bueno, pues eso es un error de inteligencia colectiva, porque lo que quería hacer cada uno de tus compañeros era hacerte una aportación. Es mucho más fácil aportar una crítica que desarrollar una idea. Por ejemplo, esta que está aquí está bien apuntada, pero si la operativizaras de esta manera, por aquí, probablemente aumentaría las posibilidades de que te salga bien. Eso es mucho más difícil que decir, te falta esto, esto no se entiende o tal. Y como yo quiero aportarte algo, pues te hago esta aportación crítica. Como además no te hago una, sino que yo te hago 2 y más 4 seguidos, total van 7 seguidas, se produce un resultado colectivo no esperado. Eso es un ejemplo muy sencillo de lo que podríamos llamar una torpeza colectiva. En la mañana de hoy yo quiero reflexionar sobre otra parte que es un poquito más complicada del ejemplo que acabo de poner, es una buena parte de la torpeza colectiva que solemos cometer con los debates. Pero eso lo vamos a ver después. Entonces, muchas veces salimos de una reunión pues, con la idea de que estamos más separados todavía que antes de entrar y me atrevo a decir que 2/3 partes, o tal vez más de las veces, son por problemas de la dinámica del grupo, del procedimiento escogido para hacer esa construcción colectiva. Y no tanto porque seamos seres que somos incapaces de llegar a acuerdos porque nuestras percepciones del universo son totalmente contrarias, etc. Bueno, pues esto es una cosa que nosotros podemos hacer, que es desarrollar la inteligencia colectiva del grupo. La inteligencia colectiva podríamos decir que es una dimensión un poco independiente de las inteligencias particulares. Esto lo sabemos por experiencia, porque hemos estado en claustros con gente muy inteligente, pero el claustro era francamente tonto. Luego, no depende estrictamente de las inteligencias individuales. Y también hemos estado en claustros o equipos o comisiones o equipos directivos o lo que sea. Hemos estado en esos grupos que eran gente más bien normal y, sin embargo, el grupo era muy inteligente, tenía mucho poderío, sabía hacer muchas cosas. Luego se ve que la inteligencia colectiva es algo independiente, aunque no totalmente, de las inteligencias particulares. La idea principal de la inteligencia colectiva, es que es una dimensión del grupo susceptible de ser desarrollada, igual que la nuestra, igual que la inteligencia individual.
Sin embargo, podemos decir que culturalmente apenas tenemos eso metido en la cabeza. Digamos, el comportamiento colectivo hasta durante una buena parte de la historia de la humanidad ha sido bastante inconsciente, estaba cosificado en las instituciones, en los grupos, en las organizaciones y se ha hecho muy poco consciente. Por eso no tenemos una cultura de la inteligencia colectiva. Y nos sale más lo otro, lo de pues tienes mala actitud, no te quieres implicar, o estoy quemado, o soy escéptico, ese tipo de cosas. Voy a poner aquí algunos ejemplos. Todavía eso en un nivel muy abstracto, luego voy a aterrizar más. Estructuras de grupos que nos podemos encontrar por ahí. ¿Se ve al fondo este dibujito? Bueno, pues es una sopa de flechas, que no apunta a ningún lado. La suma de esas flechas, de esos esfuerzos de este grupo, la resultante colectiva, pues es una... Ah, mira. Es una flechita pequeña y en dirección desconocida. Esto es lo que se llama una estructura caótica. Las estructuras caóticas no consiguen configurar nada colectivo. Cuando no están en una burocracia, se disuelven. Por ejemplo, en las asociaciones de la calle, lo que sea, si una estructura es caótica durante mucho tiempo, se disuelve. Pero en las burocracias, o sea, en las administraciones, etcétera, una estructura caótica puede sobrevivir más de 17 años. O sea, no sabemos. Luego están estas estructuras que son estructuras de oposición, estas las habéis vivido en vuestros claustros porque son bastante frecuentes, que son estructuras, donde sí que hay una organización de las fuerzas, de los trabajos empleados, de la energía, pero esta es una estructura de oposición, donde cualquier idea, por sensata que sea, entra en un campo de fuerzas, unos tiran para acá, otros tiran para allá, e incluso pues, cosas así muy sensatas, pues parece ya, incluso cuanto más sensata es, más sospechoso es, porque lo ha dicho el contrario y tal. Bueno, estas estructuras, en su resultante final, pues es una pequeña fuerza hacia acá o hacia allá. Nunca son tan puras en la realidad, pero estas estructuras se palpan. Por ejemplo, llega un profe nuevo aquí y según entras por la puerta hay alguien que te dice, bueno, no te fíes de aquí de la comisión coordinadora. O sea que hay una presión para colocarte ahí. Lo importante de esta estructura es que cuando la vivimos, cuando estamos en mitad del conflicto, siempre lo vivimos de una manera esencialista o trágica, heroica, pero nunca en términos de inteligencia colectiva. O sea, nunca se nos pasa por la cabeza que nuestro conflicto es tonto. Esto es una especie de incompatibilidad. Luego lo veremos porque cuando tenemos mucha ira, nuestro cerebro desconecta el neocórtex, que es la parte exterior, donde se procesa el pensamiento complejo. O sea, que cuanto más enfadados estamos, solemos pensar de forma más primitiva. Y es muy difícil pues, tener la idea de que este conflicto es un conflicto tonto. Es muy difícil. Pero, aunque hay conflictos que no solo no son tontos, sino que son necesarios para avanzar en la historia, pero hay muchos conflictos que, sinceramente, son tontos y no los percibimos como tontos. Esta estructura suele degenerar en esta. Que sería una especie de, en términos de física, la muerte térmica del claustro, ¿no? Que es ligeramente opuestos, pero pasando de todo, más o menos. Donde tú y yo no vas a debatir a las reuniones, sino a mirar el reloj. A ver si acaba. Bueno, cuando pasa mucho tiempo en conflictos que se cosifican, se suele derivar en esto. Esto es una desgracia cuando te toca. Luego hay otras estructuras que las nombro, pero no nos vamos a meter mucho con ellas ahora, que son estructuras sin más de explotación, ¿no? Donde las fuerzas se oponen, pero unos sacan privilegio a costa de otros y tal. Una buena parte de las estructuras de la sociedad son así. No me voy a meter con ellas, simplemente que cuando no las tengamos, cuando no tengamos estas estructuras, pues que lo valoremos, porque es una cosa que históricamente se puede perder también. Luego tenemos estas estructuras que son aditivas, de adición.
Aquí, digamos, ya es como un grupo donde como que hay juego para, tú tienes esta iniciativa, pues tira para adelante, tú también, tal. Como es una estructura que apoya y que no dedica mucho tiempo a frenar las iniciativas de los demás, como pasan en estas, sino que aquí, bueno, es como un caldo de cultivo donde las fuerzas se suman. Y por último, tendríamos esta estructura que vamos a llamar estructura multiplicativa, también se le puede llamar sinérgica, que quedas mejor. Sin embargo, para que un sistema se venga abajo, se desordene, no hace falta nada más que dejarle de suministrar energía. Es decir, que los sistemas se desorganizan solos. Entonces, una reunión se desorganiza sola, y un claustro también, y un grupo y una comisión también. Para que funcionen, para que sean horizontales, colectivos, inteligentes y todo eso, hay que meterle energía, trabajo, información, inteligencia, lucidez y muchas más cosas. Bueno, entonces, digamos, es una pelea desigual, pero por otra parte, a cambio, tenemos que es mucho más hermoso, ¿no? Tener grupos. Y también el grupo inteligente, yo creo, aunque no todos, pero yo creo que también debe utilizar técnicas. Algunas son muy sencillas, que hay que usarlas. Yo voy a nombrarlas, porque hoy no podemos hacer mucho más, pero nombrar algunas de ellas, las que hay que hacer con regularidad. No una vez cada 3 años, sino... Bueno, pues esto sería los grupos tontos, bueno, nosotros los conocemos más fácilmente, pero porque dedican mucho tiempo al conflicto sin que gane ninguna de las partes ni la colectividad completa. O sea, son conflictos agujeros negros, ¿no? Que te traen energía y ni siquiera gana una parte, sino que todas las partes se hacen más débiles y la colectividad también. Los grupos tontos, digamos, tampoco hacen buen seguimiento de sus acuerdos. Entonces, por un lado, hacen lo que podríamos llamar acuerdos fantasmagóricos. Habría que preguntar a toda la comunidad escolar si estaría de acuerdo, no sé qué. Luego no lo pregunta a nadie porque eso es inviable por completo, ¿no? Entonces, por un lado, propone muchas cosas que no se pueden llevar a cabo y, por otra parte, ni siquiera sabe las que lleva a cabo. Por eso es un grupo que se crea a sí mismo pues una sensación de impotencia, como diciendo, bueno, aquí bla, 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 pero luego nada, ¿no? Bueno, y los grupos tontos, aunque insisto, esto es una denominación un poco fea, porque en realidad grupos no son tontos, lo que tienen son dinámicas tontas, pues no creen en los grupos la mayor parte de las veces porque lo ignoran, sin más, porque no lo han vivido, porque no tienen la suerte de haberlo vivido, y ya está. Entonces, yo aquí sí que creo que cuando lo vives, ya no quieres que no te pase. Bueno, esta sería la primera cuestión entonces. Vamos a dejarlo así. Yo sé que es muy abstracta, pero hay una parte que es que nosotros podemos aprender, podemos desarrollar, podemos trabajar por la inteligencia colectiva. Y eso lo hacemos, pues, ensayo y error, leyendo, experimentando, comentando técnicamente de forma sencilla, nada de complicaciones. Esto lo podríamos haber planteado de otra manera, tal, no sé, y eso vas avanzando. Vamos con la segunda reflexión. La segunda reflexión es por qué cuando nos ponemos a trabajar o nos callamos, poca interacción, inhibición, o discutimos. Bueno, voy a nombrar, aunque no me voy a poder detener en ello, voy a nombrar por encima 5 tipos de interacción que se dan en el grupo. La interacción es la unidad de conducta de un grupo. Bueno, si ahora que hemos visto ahí un tranvía parado enfrente porque ha habido un accidente o algo así, pues las personas que van dentro del tranvía no son un grupo, son una suma de personas que están en un espacio. Pero cuando el tranvía se para y pasa un tiempo, alguien dice, jefe, ¿vamos a quedarnos aquí toda la mañana? Y entonces hay otro que dice, es verdad, porque no sé qué, no sé cuánto, para las farolas, pues el ayuntamiento, pues en fin, lo que sea, ¿no? Y entonces empieza a formar grupo. ¿Cómo? Porque tu conducta influye en la de otros. Esa es la esencia de lo que es un grupo. Entonces, para distinguirlo de una suma de personas. Pues bien, ahora estamos en un grupo de trabajo. Dentro de un grupo de trabajo distinguimos 5 tipos de interacciones. Pero solo voy a poder explicar sobre todo una, ¿no? Bueno, 2. Una es la interacción nula o
el silencio, la no participación, la interacción baja, atenuada. Bueno, la segunda es lo que llamamos la interacción psicótica, o podríamos decir bélica también, o así, ¿no? Interacción psicótica, que es, en castellano decimos diálogo de besugos. Lo que yo digo tú no lo entiendes y tú no lo integras, lo que tú dices yo tampoco, repetimos. Bueno, la tercera, que sí que me voy a detener un poquito, porque esta es la clave, una de las que quiero que os llevéis de esta mañana, es lo que se llama la oposición sistemática. Me voy a detener luego un momentito sobre esta, porque esta es la clave. La cuarta sería la adición, que es a una idea le sigue otra sin que se oponga a la anterior. Y la quinta sería la multiplicación, que sería que yo con tu idea y mi cerebro se me ocurre otra idea que sin tu idea a mí no se me habría ocurrido, que esa es la esencia, la chicha principal de un grupo, por lo que es más listo que nosotros, por mucho que somos muy listos nosotros, pero el grupo es más listo que tú, por eso, porque te permite la multiplicación. Bien, entonces, con respecto a la primera, solamente decir que cuando hay más interacción nula o baja interacción o desimplicación o no participación, pues por dos tipos de cosas. Una es o porque yo espero que mi participación me traiga consecuencias negativas o porque yo espero que mi participación no traiga nada, ¿no? Es una de las dos razones. En la primera puede ser de tres tipos, ¿no? Es si yo hablo y tú me echas del trabajo, pues no hablo. Entonces, por eso muchas instituciones muy verticales que usan mucho la amenaza y el castigo, pues lo que hacen es inhibir la conducta de sus miembros. La segunda dentro de las consecuencias negativas serían consecuencias negativas conductuales. Es decir, si yo hablo se crea mucha polémica, o tú te mosqueas, o se mosquea el de allí, tal. Entonces, esta sí que la voy a comentar un momento, porque cuando eso ocurre con mucha frecuencia, el grupo tiende a inhibirse, la mayor parte de la gente. Es verdad que hay gente que le pone esto, pero es una minoría, ¿no? La gran mayoría no quiere, para decir una opinión, hacer una guerra y que te enfades tanto y tal. No, es que las cosas que nos importan hay que decirlas como se sienten. Ya, sí, pero el resultado es que acabas hablando tú solo y los demás no quieren, porque eres un energúmeno, no quieren hablar contigo, ¿no? Los grupos se aplastan, se inhiben con eso. Esto es muy importante porque existe la creencia de que sí, que hay que desahogarse, que hay que decir las cosas como se sienten, que hay que decirlas sin pensar. No, hombre, no, que somos colectivos muy complicados, hay que decir las cosas para que se entiendan, para que no produzcan heridas innecesarias, que produzcan las justas. Algunas cosas hieren, pero otras simplemente... Aquí la gente, pero pasa mucho de las actividades culturales, ¿eh? Y entonces resulta que hay dos que el año pasado estuvieron ahí con el carnaval, para arriba y para abajo, tal. Acabas de herir simplemente por decir las cosas de una manera pues muy cenutria, muy poco de aquí. O sea que... Bueno, total, que hay que cuidar un poco que no haya demasiada hostilidad, porque hay un mito que la hostilidad anima a participar y no es verdad. La hostilidad a la larga inhibe a la mayoría. Y el tercer tipo de razón es más fantástica, que es consecuencias negativas fantásticas. Aquí hay dos. Una, que yo creo que si hablo voy a quedar fatal y se van a dar cuenta de que no valgo nada, de que realmente mi prestigio lo voy a perder en 10 segundos para toda mi vida. Y luego está uno que no sale ni en los libros de psicología, que yo lo llamo, mal llamado la verdad, pero bueno, para que os quede así, le llamo como el miedo pijo, ¿no? Que es, me gustaría participar y que mi idea fuera tan brillante que todo el mundo dijera, ¡ah! Ha hablado Margarita, ¡guau! Y como no estoy seguro de que vaya a pasar eso, pues no hablo. Ojo, que hay mucha inhibición que es de esa, no es de la otra. No, yo soy una persona muy insegura, ya. Tú lo que pasa es que quieres ir ahí en línea recta hacia el éxito. Bueno, que ahí hay algo de eso, pero bueno. Eso en clases regulares y en reuniones regulares pasa un poco menos, ese fenómeno. Y luego está la otra parte, que es cuando no valen para nada, ¿no? O sea, las construcciones colectivas son cosas difíciles, ¿no? Entonces, cuando tú hablas, aportas y no vale para nada, pues llega un momento en que dices, bueno, pues aprendo a que no vale.
Y eso es un aprendizaje, subrayo, porque uno no nace con ese aprendizaje, eso lo aprendes después. Pero aquí viene un problema muy gordo, que es una de las claves del grupo inteligente, que es, yo estoy en un grupo. En un grupo, la probabilidad de éxito de mis aportaciones con respecto a la de cuando las doy dentro de mi cerebro, la probabilidad de éxito es más baja. Y eso hay que asumirlo. O sea que, aunque tengas una buena idea, pero a lo mejor la idea de otro es mejor. Entonces, eso... No, es que yo lo que digo nunca sale. No, nunca sale, no sale siempre. Pero tú crees que nunca sale y ahí viene el lío, ¿no? Entonces, simplemente hay que saber que uno de los precios que pagamos por estar en grupo es que el éxito de nuestras aportaciones es probabilístico, simplemente que no hay garantía. A cambio tenemos muchas más cosas, ¿no? Bien. Bueno, eso lo vamos a dejar ahí. Vamos entonces, la psicótica simplemente repasamos lo que he dicho antes. Yo he dicho, cuando tenemos ira, cuando nos enfadamos, se suprime, la verdad es que se suprime, se desconecta el neocortes y es cierto. ¿Por qué se desconecta? Porque cuando estábamos en la selva y venía un tigre, te imaginas con todo el neocortes encendido, diciendo, es un depredador, yo soy la presa, la escala biológica, tal. Te ha comido. Entonces es tigre, malo, me voy. Ya. Para eso no necesitas todo el neocortes. Por eso en las reuniones, cuando nos enfadamos, vemos al profesor de enfrente que tiene 2 hijos, que es majo, que incluso fue a su primera comunión y todo eso, y le vemos como el enemigo del siglo, o sea, como una cosa que no le voy a hablar nunca más, porque neocortes momentáneamente suprimido. Luego se va encendiendo, eso es el... Bueno, entonces simplemente la interacción psicótica, lo que hay que hacer es darle pausa. Por ejemplo, si eres moderador o si eres... Incluso si no eres moderador, eres un participante, lo que haces es... bueno, entonces parece que tenemos aquí localizada una polémica, vamos a escuchar más opiniones. Sí, porque a veces la polémica no se va a cerrar y es interesante saber que hay una polémica, pero tenemos que escribir mañana el folleto de la nueva semana de las lenguas vivas, y con esa discusión son las 3 de la madrugada y no hemos acabado. Entonces, vamos a ver más cosas que podríamos poner en el folleto. Son soluciones así. Otras veces hay que descansar, otras veces yo soy participante, no soy ni moderador, porque el moderador no está ejerciendo. Y entonces yo digo, pues a mí se me había ocurrido también esta, y con mi propia aportación estoy, digamos, disminuyendo la energía que tiene la interacción psicótica de esta zona, ¿no? Bueno, ese tipo de cosas y otras que son aún más sencillas que se pueden hacer, que seguiremos comentando. La oposición sistemática. Me voy a detener en esta porque aquí está la clave. La oposición sistemática el truquito de antes... La oposición sistemática se define así. Y esta es... Bueno, primero un pequeño paréntesis. Va a parecer que yo estoy en contra de que discutamos. Pero realmente yo no estoy en contra de que discutamos. Yo estoy en contra del silencio. Estoy en contra de Telecinco, por ejemplo, que es el silencio estructural de una sociedad, ¿no? Pero yo prefiero que discutamos mal a que no discutamos. Entonces, aclaro esto. Ahora lo digo simplemente para que mejoremos nuestra manera de hacer la construcción colectiva, no porque sea malo discutir, porque lo malo es callarse, que es hacia donde nos dirigimos. Bueno, entonces la oposición sistemática consiste en que si alguien dice A, enseguida alguien del grupo dice no A. Esta es la esencia de la oposición sistemática. Para entender por qué pasa esto, sin que el grupo esté mal de la cabeza, sin que haya gente que sufra graves problemas de autoestima o al revés, para entender por qué pasa esto tenemos que hacer una pequeña visita a las motivaciones del ser humano. El ser humano, por un lado, quiere primero existir biológicamente, para eso respiras y comemos espaguetis, para existir. Y la segunda motivación ya que tenemos, la segunda es... Queremos existir socialmente.
Y no es una motivación patológica, aunque a veces se desarrolla de forma patológica, lo sabemos bien, pero la motivación de existir socialmente no es patológica, porque si no hubiéramos tenido esa motivación, teniendo en cuenta que hemos estado más de 200 años de nómadas por ahí, si no te hubiera importado el grupo, aquí te habrían dejado ahí detrás de un arbusto y todo el resto para allá. Y tú ahí. Entonces estábamos todo el rato mirándonos para que nos miren, para que nos avisen, o sea, nos importa el grupo, nos importan los otros, nos importa que nos miren, que nos llamen por nuestro nombre, que nos reconozcan. Y no estamos mal de la cabeza por eso, ni sufrimos graves problemas, sino simplemente que es una motivación natural. Vale, vamos a llamarla la motivación de significación social. Significación social, que es que me importa existir. Pues mira, cuando tú estás en un grupo, por ejemplo, diseñando la ampliación de la normalización hacia la comunidad educativa, estás hablando de un diseño de ese programa, de ese subprograma que estás haciendo. Entonces, decir o sea, poner una idea encima de la mesa cuesta, porque tienes que rebuscar en tu cerebro o tienes que inventártela, tienes que arriesgar a decir y que no te la valoren, en fin, cuesta 100 unidades de esfuerzo. Entonces tú al proponer ¿no? Vamos a hacer unas jornadas de puertas abiertas, la noche de las estrellas en euskera, todos ahí con los papás y las mamás tal, dices una idea y el grupo te da 25 bonos de significación social. No está mal, ha existido tal. Mira, pues la idea de Fernando no está tan mal. Bueno, bien. Pero cuando tú dices no es decir, de toda tu propuesta, que yo encuentre una pega, o sea, una cosa de la propuesta que no funciona. O ni siquiera pega, sino evaluación negativa a secas, que es, no me preguntes por qué, pero eso no funciona. ¡Hala! A dormir la siesta ya. Bueno, pues eso como mucho son 10 unidades de esfuerzo. Pero ojo, que el grupo te regala a corto plazo, a largo plazo no, pero a corto, 20 bonos de significación social. Entonces nuestro cerebro que no es tonto dice, vamos a ver, yo hay muchas cosas que quiero en la vida, por ejemplo, irme también a patinar o lo que sea, pero ahora quiero existir en el grupo, quiero existir. Tengo dos opciones, pensar una idea, que significa pensamiento analítico, pensamiento sintético, reformularla, ponerla, probabilístico, tal, o de esperar a que hablen y decir, no lo veo, no es. O allí decimos, no, esa ya la han hecho los catalanes, ¿no? Como para quitarle valor. O la más bonita de todas para mí yo creo que es la de... Eso es utópico. Porque es como sin haber pensado nada, encima eres el colmo del realismo, ¿no? Sí. Bueno, entonces, esto va a estar ahí todo el rato. Esto es lo que explica una tertulia de bar. Esto es lo que explica la mayor parte de la dinámica de una reunión normal, no mala, sino normal. Se explica por este tipo de interacción. Entonces, ¿es malo? No, no es malo, porque además permite, no me voy a detener mucho en esto, permite el avance dialéctico, yo digo un A, tú dices un no A, que hace que corrija mi A y subo un poco y entonces me pones otra pega, permite el avance dialéctico. Bueno, vale. O sea que no está mal, el no lo necesitamos también para ciertas cosas y tal. Pero el problema es que este sistema de interacción es un caballo desbocado en casi todas las reuniones en las que estamos. Y hay que domarlo a ratos, ni siquiera todo el rato. O sea, de vez en cuando, venga, que corran los caballos en libertad, pero otras veces hay que hacer otras cosas. Voy a poner un ejemplo para que veáis que no hay que hacer magia. Yo imaginaros que os propongo que hagamos
yo qué sé, un programa de juegos tradicionales, ¿no? Programa de juegos tradicionales, que supongo que tendrán un vocabulario asociado y todo esto. Juegos tradicionales, malos materiales y todo eso, hablan de la tierra. Bueno, vamos a hacer un programa sobre eso. Y entonces, si hacemos el debate clásico, pues yo diría, bueno, ¿cómo lo veis? ¿Qué tal? Pues desde el primero que diría, pues no veo por qué hay que hacer el programa, lo que hay que hacer son programas modernos, adaptados, tecnológicos, tal. Desde eso, que ya sería empezar con el NOA, desde esto, hasta alguien que diga una idea de, pues podíamos recuperar los bolos de no sé cuánto, tal. Ese es un rollo, que en mi pueblo al final nos lo cargamos y tal. O sea, que es a la primera idea ya le sale la otra. Eso es la fórmula normal. Ahora, yo podría decir, vamos a pensar un momento sobre un programa para juegos tradicionales. Pensad, por favor, durante 3 minutos en vuestro cuaderno. No lo vamos a hacer, esto es solo una. Unos no hacen nada, otros miran a ver si los demás. Pero otros sí, otros están pensando. Y entonces, al cabo de 3 minutos, bueno, venga, vamos a ver entonces qué podemos hacer con esto del programa de los juegos tradicionales. Y de entrada, tú puedes elegir si entras por no A o si entro por A o B o C, que es las que he propuesto. No es que esté prohibido el no A en este caso, sino que yo puedo elegir entrar dando una idea, existir dando una idea, o existir poniendo una pega a una idea que ha salido. Ese movimiento técnico que se llama reflexión previa y que no se usa casi nunca y que es imprescindible para las reuniones, solamente eso te cambia toda la dinámica. Que es que antes de entrar en un tema complicado, tengas 3 minutos para pensar. Porque entonces sobre el tema complicado tenemos un montón de entradas. Y muchas más cosas que suceden, que es más gente motivada, porque yo ya no solo he entrado discutiendo, sino que he entrado con una idea. En fin, pasan muchas cosas. Y es una operación bien simple. Bien. Hay una variante de la oposición sistemática que ni siquiera tiene las ventajas de la oposición sistemática. La variante se llama la falsa oposición, que es, tú dices A, y como A es una idea sensata, pues, por ejemplo, los chavales tendrían que proponer sus propios temas, una idea sensata. Entonces, como no te puedes oponer a A, lo que hace tu cerebro es modifica un poco A, ¿no? O sea, y lo convierte en A', y te opones a A'. No A', ¿no? Que es A, o sea, que los profesores sobramos. No, he dicho A, que es propongo si los profes, los alumnos y las alumnas podrían proponer sus temas. Entonces, este no A', mirad las reuniones, es espectacular. Este sí que pudre en las reuniones y lo hacemos constantemente, ¿eh? Tenemos tanto hábito de hacer las oposiciones, las noas, que se nos cuelan no A' constantemente, que son cosas que yo me opongo que nadie ha dicho. Yo podría decir, algunas personas habéis llegado tarde. No todas, ya, pero es que he dicho algunas, ¿no? Entonces, el no A' es la base de los llamados malos entendidos, etc. Entonces, esto no pasa nada, sí, los vamos a hacer, pero es bueno saberlo, porque los no A' no te ayudan para nada, digamos, te van haciendo bajar por la cuesta. O sea, los no A' acaban en, bueno, total, que aquí no se puede hacer nada, que los chavales pasan, que los profes están siempre quemados, con vulgaridades de esas así, que, bueno. Entonces, ¿es malo discutir? No, no es malo, de verdad, pero no es lo único que se puede hacer. Estamos acostumbrados a que trabajo colectivo equivale a debate clásico, que es este. Y el debate clásico es una forma de participar, que tiene ventajas, porque es flexible, porque tiene más motivación que otros, tal, pero tiene algunas limitaciones. Y hay otras formas de participar colectivamente, además del debate. Esta sí que es una parte más práctica que quiero que os llevéis de esta mañana, porque una de las cosas que hay que regular en las reuniones es que no todo se resuelva vía debate, sino que haya otras fórmulas para poderlo resolver. Bien, luego, bueno, creo que con esto más o menos queda. Hay más razones por las que decimos no A, muchas más, unas son más profundas, ¿no? Por la propia estructura del lenguaje.
Otra es por la identidad, porque la identidad por un lado es lo que somos en común, pero por otro lado es lo que me diferencia. O sea, hay muchos más fenómenos por ahí debajo. Pero de entrada, uno más sencillo, que es menos costoso decir A que decir B. Y entonces los grupos se llenan de noas frente a los Bs. Los Bs hay que darles facilidades para que salgan, ¿no? Que son otras ideas que nos hacen falta. ¿Qué hacemos con este chaval que es muy responsable y tal, no sé qué? Pues habla con su madre. Y ya lo hemos hecho. ¿No? Pues es que si no vale para nada eso. Tal. Ahora, venga, 20 minutos. No, pues si es que es tema difícil, ¿qué proponemos? O sea, B, C, D, no lo sabemos, vamos a pensar. Pero el grupo se va a ir a cualquier lado, simplemente a decir que las ideas que han salido pues no son muy novedosas o que no aportan mucho, que ya se han hecho, ya está, y se queda ahí. Vale. A ver cómo vamos. Bueno. Vamos entonces con la tercera reflexión, que es como hacia la construcción colectiva. ¿Qué se puede hacer? Fijaros la diferencia, voy a ponerlo de una manera clara. En un debate clásico, si yo tengo una postura y se me ocurre una idea buena a favor de la tuya, que es la opuesta, no la diré jamás. O en un debate clásico, si yo tengo una postura pero dudo de una parte de mi propia postura, tampoco la diré jamás. Esa inteligencia se pierde. Sin embargo, en una construcción colectiva, donde estamos trasladando la autoestima individual a la colectiva, que es, yo soy más listo porque estoy en este grupo, no porque salen solo mis ideas, sino porque estoy en el grupo, como es un grupo tan listo, ya solo con estar ahí, ya me pongo un poco, ¿no? Por estar ahí. Entonces, recojo mi aprecio por mí mismo, por estar ahí, por lo que aprendo, por lo que aporto en interacción, por lo que me aportan, en lugar de porque mi idea sale. Entonces, eso es fácil de decir y difícil de hacer, pero se puede hacer y hay técnicas para poderlo hacer. Otra cosa que podríamos hacer en la construcción colectiva y que no es frecuente que te pida el cuerpo hacerla, que es, por ejemplo, yo tengo una pega con respecto a tu idea, todavía no tengo B, pero digo, yo creo que para el momento en el que estamos en una primera fase como de ideas borrosas o así para este proyecto, no me voy a dedicar a discutir 20 minutos sobre esa pega que tengo, que es correcta, por cierto, no es un no a prima, sino una pega correcta, porque ahora no es el momento. Entonces eso es una autorregulación de tu aportación, que es, sé que podría decirlo, pero como tengo una visión colectiva, sé que en el momento de producción en el que estamos no procede sacar una crítica, aunque sea correcta, porque tenemos mucha pobreza de materia inicial y entonces ahora hay que centrar los esfuerzos ahí. Bueno, esos son el tipo de cosas que hacemos. Otra cosa que hacemos es alegrarme porque tu idea es mejor que la mía y no porque sea masoca, sino porque soy listo. Pues yo tenía una idea, tú has tenido otra, yo veo porque la has explicado muy bien o simplemente porque yo he visto el punto de tu idea que supera la mía y entonces me alegro porque como aquí no hay propiedad privada de la idea, porque ya la ha dicho, pues entonces yo ya esa idea que él ha dicho, yo ya la tengo aquí, por lo tanto ya es mía. Por lo tanto, me alegro de que mi cerebro tenga una idea mejor que la que tenía previamente. Entonces, te empiezas a alegrar de las ideas buenas de los otros y en vez de vivir al otro como una oposición y una amenaza para tu autoestima, lo que lo ves es una oportunidad de crecimiento de tu sabiduría, de tu fortaleza, de tu cerebro, de tu personalidad o de lo que sea. De hecho, somos más eso. Si la idea esta que tenemos de yo, mi autoestima, mi piel, es una incorrección realmente, es una ingenuidad. Somos, entre otras cosas, somos hijos de nuestra lengua. ¿Y qué es la lengua sino la interacción entre las personas? Y yo me llamo Fernando porque mi madre me ha llamado Fernando, no porque yo me llame Fernando. Y mi memoria está llena de gente como vosotros y como vosotras. ¿Qué es eso de que yo me mí conmigo? Si es una ingenuidad, realmente. Era más verdad que somos más un cruce de comunicaciones, de interacciones y todo eso. Menos en el momento que te mueres. Y luego ya, un segundo después, ya empiezas a dispersar por ahí las moleculillas, con lo cual tampoco
O sea que la cosa era más sistémica realmente que yo me conmigo. ¿Por qué tu buena idea amenaza mi ser? Porque tengo una idea ingenua de mi ser. Ah, qué lista es ella, luego qué tonto soy yo. Ese es un clásico. No, qué lista es ella, yo estoy a su lado, pues yo también un poco. Se me pega algo, ya gano. Bien, entonces para la construcción colectiva hay un modelo que hemos adaptado de un señor que se llama Edward de Bono, que él lo que vino a decir es que el grupo usa muchos pensamientos diferentes, no uno solo. Nosotros en una reunión tenemos la idea de que solo se usa uno. Como mucho decimos, bueno, esto es más emocional o más racional y ya. Y lo que hizo de Bono, nosotros lo hemos adaptado un poco también a nuestra cultura y a nuestra manera de ver las cosas. Lo que hizo de Bono es decir, no, mira, es que un grupo tiene varios pensamientos que son distintos y que tienen lógicas distintas y que operan en condiciones distintas. Yo lo que os voy a contar ahora no quiero que os líe, simplemente que os ilusione, no que os líe, porque si lo lía, lo quitáis y os quedáis solamente con las 4 cosas prácticas. Pero esta propuesta es muy importante, porque lo que dice de Bono es, nosotros tenemos un pensamiento creativo y el pensamiento creativo no funciona bien con lo que llamaríamos el sentido común. El pensamiento creativo tiene otras reglas que son diferentes. El sentido común, por ejemplo, quiere concreta, venga ya, pero esto se puede aplicar mañana, ¿sí o no? Eso es lo que quiere el sentido común. Y el pensamiento creativo dice, para enseñar el euskera no vamos a hablar en una semana. Y entonces en vez de decir, pero ¿qué dices? Tal? No, tú estás en pensamiento creativo y entonces estás sacando oro de esa idea. Todavía no sabes a qué nos va a llevar, ¿no? Que es el euskera visto. Entonces no hablamos, pero hay euskera que se ve. Entonces centramos el euskera que se plasma en el paisaje. Bueno, tal. Bueno, el euskera que se oye, que tú no hablas, pero el que se oye, tal. Bueno, yo qué sé. Entonces, en vez de decir qué tontería has dicho, en pensamiento creativo, modo creativo, ahora estamos en modo creativo, no vale decir, no, es que no lo veo viable, es que es un poco... te estás yendo, no, me estoy yendo porque me da la gana, porque estoy con el pensamiento creativo. Creativo, ala. Creativo es crear, busco caminos nuevos. La panadería está ahí, pues me voy por allí. Y, ojo, de repente me entero que han abierto una nueva. Por ir por el camino contrario. Eso hace el pensamiento creativo. Eso con el debate libre se lleva fatal. Se lleva fatal. Entonces, el pensamiento creativo necesita un pacto dentro del grupo. Un pacto técnico. El que conocemos un poco, pero no lo valoramos porque no está bien trabajado eso, ni bien explicado, es la tormenta de ideas. La tormenta de ideas es una técnica del pensamiento creativo que, aunque se usa poco creativamente, pero al fin y al cabo es lo más parecido a lo que sabemos, que es ahora toca decir ideas en lugar de toca discutir las ideas. Es una manera muy variada y muy fina, por cierto, de decirte ahora toca decir A, B y C y D, o incluso si lo haces bien A por B por C por D, en lugar de ver las pegas de las ideas que yo he dicho. Entonces, pero eso necesitamos un pacto. Entonces, de Bono propone varios, uno es el creativo, otro es el pensamiento crítico. Mira, el del no A, ahora lo tenemos, pero cuando procede, porque a veces es al revés, a veces, qué bonito, vale, pero vamos a sacar un poquito de no A, vamos a sacar las pegas, venga. Que está muy bien nuestro proyecto, pero es que queremos afinarlo para que no nos lo puedan tumbar por ningún lado. Venga, más críticas. Y ahora ya me da igual, porque yo os he pedido críticas. Ahora no es como el día que me equivoqué y os quería que me dijerais qué bonito, que te has quedado hasta las tantas. No, ahora lo que quiero es, venga, ponedme pegas, que esto se va a publicar y va a durar 20 años. Y no quiero que quede ni un fallo. Entonces, modo pensamiento crítico. Luego está el pensamiento operativo, el menos agradecido desde el punto de vista motivacional, pero es muy útil, que es, vale, muy bien, pensamiento creativo, qué bien, vale, tal, pero ¿cómo llevamos no todas, sino estas dos ideas, cómo las llevamos a tierra? Entonces ahí ponemos otro pensamiento, que no es el crítico, eso no funciona, eso no sale, no, eso es muy fácil, tenemos una buena idea, pero la idea es inmadura, es una idea bebé, es una idea promesa, no ha crecido. No te la cargues tan pronto con el pensamiento crítico.
incúbala, dale buen alimento. Pues lo hacemos en grupos pilotos. Empezamos con los alumnos y las alumnas más motivadas. Vamos a traer a los abuelos que ya sabemos que contamos con ellos para no sé qué. Los ponemos en condiciones buenas, esa idea, y hacemos un proyecto piloto y sobre eso, en vez de, no funciona porque eso a la gente, muchos pasan. Bueno, que pasen, pues vamos a hacerlo con lo que funciona. Entonces, ese es el pensamiento operativo, que es el que busca que las ideas se puedan llevar a tierra. Y el pensamiento operativo tiene que frenar al crítico, aunque lo usa. ¿Por qué? Porque sabemos que el crítico es más fácil. Que es, ¿por qué no sale una idea? Es más fácil que cómo hacemos que una idea salga. Entonces, espera, crítico, gracias, luego te oigo, pero ahora déjame que intente hacer esto, que me parece una buena idea, aprender a aprender. Eso lo han dicho en las escuelas desde hace 30 años y todavía no sabemos lo que es, porque no ha habido tiempo para el desarrollo del pensamiento operativo. Venga, a ver, aprender a aprender, ¿qué es? Aparte de mirar páginas web, ¿qué es eso de aprender a aprender? Bueno, luego está el pensamiento emocional valorativo, que es el que dices, justo, el de antes de, no me huele bien. ¿Tienes algún argumento? Ninguno, pero ya te aviso que es que no me ha caído bien la idea. En vez de camuflarla, que es lo que hacemos en el debate, pues le damos una razón de ser. Bueno, eso entonces simplemente es que sepáis que existe, lo cual nos abre un mundo de oportunidades, ¿no? Porque ya es aprovechar el cerebro colectivo al máximo, ¿no? Es a ver, ¿qué podemos sacar del diálogo? Ahora que tenemos muchas personas migrantes, ¿qué podemos sacar para el tema de las lenguas vivas en un mundo homogeneizado? ¿Qué podemos sacar de precisamente la diversidad cultural? Suena bien, pero ¿qué es eso? Venga, vamos a poner ahí pensamiento creativo primero, pensamiento operativo, un momento. No, es que eso luego en el fondo no funciona. Aquí lo que hay que hacer... Espera, vamos a... ¿Cómo hacemos esto para llevarlo a la práctica? Se puede hacer empleando la técnica completa, que no os la he contado y no vamos a entrar en ello. Empleando técnicas particulares. Y con eso ya, ¿qué es? Usar la tormenta de ideas, por ejemplo, usar evaluaciones críticas, hacer sondeos, que eso es reconocer el pensamiento valorativo. A ver, esta idea la voy a saltar, todavía no... A ver cómo suena. Un sondeo. ¡Bum! Entonces, lo estamos utilizando con operaciones concretas y permitiendo al grupo que tenga muchas más posibilidades. Vamos a hacer un ejercicio brevísimo, para que veáis la riqueza del grupo. Voy a proponer, es una mezcla de dos técnicas. Por un lado es la técnica que se llama el cuchicheo, que es hablar con el de al lado, pero de forma legal. Cuchicheo. Y por otra parte te voy a pedir que lo hagas con el pensamiento creativo. O sea, que aquí no son tesis del todo, no son tesis formadas del todo, sino que explora. Todavía no te preocupes porque la idea sea totalmente madura. Os voy a hacer esta pregunta a la sala para que penséis durante 3-4 minutos y luego recogemos unas cuantas ideas. Concentraros, que tiene lo suyo. La pregunta es un supuesto, no es una afirmación, eso lo dejamos para luego la hora del café, pero yo lo voy a proponer como un supuesto. Suponiendo que nos espera un futuro de declive energético profundo, largo y mantenido, suponiendo, no es el tema del debate, es un supuesto, o sea, dicho de otra manera, que no va a haber combustible fósil tan fácilmente, que va a ser mucha más cara la energía en cualquiera de sus versiones, incluidos las eólicas, etc. Suponiendo que eso fuera verdad, que es que para los próximos 50, por no decir los próximos 75 años, vamos a tener un declive energético fuerte, ¿cómo afectará a las lenguas minoritarias? Un panorama energético distinto. Porque hasta ahora estamos con el otro. Energía creciente, proceso homogeneizador, globalización, tal, pero supongamos que cambia el escenario. ¿Cómo va a afectar? Entonces, lo que voy a pedirle a la sala es que, ya sé que es un tema difícil, que con el pensamiento creativo explore momentáneamente, explore diferentes implicaciones
diferentes, las que sean, que puede tener esto en el desarrollo de las lenguas. ¿De acuerdo? Bien, voy a hacer 3 pronósticos. 1, que se va a demostrar que el grupo es más listo que tú. 2, porque al grupo se le va a ocurrir cosas que tú ni habías pensado. Tú estás con tu temita y ese es el que te sale, pero no te ha salido el otro. Entonces, aquí la diversidad nos viene bien. Segundo, que estás de acuerdo en casi todo, no en todo, pero que estás de acuerdo en casi todo lo que se va a decir. Y tercero, aunque aquí, como lo vamos a hacer muy breve, como que si tuviéramos tiempo, pero bueno, que participaría mucha más gente que en un debate libre. En un debate libre, con una sala como esta, hablaría uno, el segundo diría tal, el tercero una cosa muy rara, y el cuarto ya nos quedaríamos con esa idea y venga, que sí, que no, que sí, que no. Sin embargo, con esta técnica que se llama cuchicheo, 3 minutos, 4 minutos hablando con el de al lado y con el pensamiento creativo, es decir, no te pido una tesis definitiva, sino ¿por dónde exploramos esto? ¿Qué posibles implicaciones puede tener en el desarrollo de las lenguas un futuro energético escaso? Venga, 3 minutos. Sí. Hacemos una ronda rápida. Tenemos ahí un micrófono, las personas que estén por aquí, por esta zona, y luego si nos haces el favor, pasar esta escalera y también los que estén por ahí cerca. Los que queráis hacer, nada, es decir una idea ágil, así Bueno, gure talde txikian, edo espezie gisa desagertuko ginateke, edo bizirautekotan, bueno, esango diote, labur-labur, perdería la globalización, ganaría la diversidad lingüística. Muy bien. Vamos a escuchar más aportaciones. Bueno, nosotros estamos de acuerdo con eso también, pero también, por otra parte, veíamos que el riesgo podía ser que el tener poca energía nos llevaría a un pueblo pequeño como el nuestro a tener una dependencia mucho mayor de pueblos mayores, con lo que la dependencia energética traería consigo también una dependencia lingüística. Venga, animaros. Allá va, con la idea cuadrada, sin redondear. Podríamos quizás mirar para atrás qué hacían nuestros mayores teniendo muchísimos menos recursos de los que tenemos, suponiendo que vamos a una vida con muchos menos recursos. ¿Qué hacían ellos? Entonces, empezar a mirar hacia atrás, y lo que hacían ellos y su vida también se verbalizaba por medio de un idioma, y más que el idioma se le daba cuerpo con una cultura. Entonces, ponerte a mirar hacia atrás a tu cultura y recuperar un poco la sabiduría y el orgullo de esa cultura y ese idioma. Vamos a este pasillo. A ver, bueno, a mí se me ha ocurrido que quizás el lenguaje hablado se desarrollaría mucho más que el escrito, por ejemplo, en la escuela, ¿no? Sin tanto papel, sin tanto ordenador, sin tantas cosas de estas, pues el lenguaje oral sería más importante. Y también cambiaría el vocabulario que tenemos que aprender. Distinto vocabulario. Habría una reducción de todo lo virtual y tomaría relieve lo que son las relaciones interpersonales y las relaciones directas entre las personas. Nosotros hemos pensado en lo que han comentado al principio, que seguramente las lenguas más habladas dejarían de pisar, entre comillas, a las lenguas menos habladas. Pero por otra parte, nos ocurriría también en el sentido contrario. Las lenguas menos habladas tendríamos menos oportunidades de hablarnos entre nosotros. No sé si me explico.
por ejemplo, para hacer foros como este. Bien, lo dejamos. Habría mucho más, pero comprobar cómo el grupo es más listo que vosotros. O sea, primero, nosotros difícilmente podemos pensar con pensamiento paradójico y el grupo lo hace. Porque el grupo puede ver, por un lado, digamos, en una dirección que es menos energía, más autonomía, luego más autocentrados, luego más lengua, más oralidad, No. Menos energía, más dependencia, tal, imposición de lenguas de fuera. Eso es, a uno solo es muy difícil que se le ocurra la doble dirección y probablemente en un tema complejo como este las dos sean verdad. No sabemos cuánto y cómo interaccionarían estos factores. Pero luego otra persona nos ha salido con la lengua con menos energía te acerca más a la cultura. O sea, cultura y lengua serían un sistema más cerrado, más acotable, que con muchas comunicaciones y mucha energía la cultura se destroza y se va del territorio. Territorio y cultura, que es un clásico de los últimos medio millón de años más o menos, pues fuera, ¿no? Y ahora, mira, aparecen los cambios de oralidad frente a los cambios de escritura, los cambios de vocabulario, de relaciones interpersonales. Bueno, en nada, 3 minutos que hemos estado. Queda comprobado científicamente lo que proponía. Bien, lo único que nos ha salido un poco menos, también por el motivo de la pregunta, es la idea que estás de acuerdo, ¿no? Porque teníamos que haber escuchado más para ver que estás de acuerdo con el 80%, porque como ha sido formulado un poco en términos de binomio, pues a ver, o estás o en un lado o en otro, o sea, puedes estar, pero tienes razón en esto. O sea, es más fácil, al ver esta variedad, es más fácil que veas lo que hay que ver, que es un tema complejo, muy interesante, por cierto, pero que se puede abordar desde muchos acentos, muchas perspectivas, llegando a conclusiones un poco distintas. Pues esto el debate libre no lo sabe hacer bien. En el debate libre dice, pero ¿cómo que dependencia energética? ¿Pero qué dices? ¿Está otra vez a cortar leña? Pero, hombre, no. Y ya, y entonces tú sí, que yo no, que tal, pero entonces... Y ahí nos enzarzaríamos, ¿no? Bueno, simplemente es otra cosa. ¿Pero podríamos dejar del debate libre? Sí, pero fijaros, no es lo mismo hacer un debate libre 10 minutos después de haber hecho todas estas entradas que hacer un debate libre desde el principio. Por lo tanto, fijaros la diferencia que hay con los métodos. Aquí es más fácil ver que en vez de la gente, desde luego, es que nunca piensa lo que yo pienso, tal. En vez de eso, no es más fácil ver pues que somos complejos, que bueno, el universo es muy complicado, mi cerebro majete, pero muy reducido con respecto a todo lo que hay, pues es lógico que haya otras aportaciones que se fijan en otras cosas. Esto ya es un desarrollo más en cómo manejarnos sin simplemente tolerar, ojo, que es más que eso, es cómo manejarnos con la diversidad de recorridos mentales, que es una de las dificultades del grupo, pero también es una de las grandezas. Entonces, de entrada quitamos la idea de que toda diversidad es una oposición y pasamos a ver, pues un poco, digamos, asomarnos a la producción de la complejidad, que en este ratito ya lo habéis visto, y bastante fino, veo que estáis muy versados en el tema. Bien, bueno, pues entonces, resumiendo, para poder tener 5 minutos de alguna aportación más que alguien quiera, resumiendo, tenemos una dimensión del grupo que es la inteligencia colectiva que la podemos desarrollar. Tenemos un tipo de formas de interaccionar entre nosotros que nos lleva demasiado solo a la discusión. Y podríamos abrir a otras formas que además de la discusión nos traigan otras maneras de incorporar al grupo. Esas maneras de incorporar al grupo tenemos un planteamiento más de lujo, más fino, que es el planteamiento de diferentes tipos de pensamiento, y otro mucho más sencillo, que es, con algunas técnicas, podemos regular los tipos de interacción. Nosotros en este ratito hemos mencionado la de la reflexión previa, la del cuchicheo y la de la tormenta de ideas. Son todas técnicas muy fáciles, no son técnicas de novedad, no son para, mañana la gran novedad, vamos a hacer una... No, esto es un rotulador, a ver, el año pasado estuvimos haciendo sobre la cultura del agua y este año queremos hacer sobre la cultura del aire.
queremos hacer la Semana de la Cultura del Aire, porque nuestra cultura tradicional tiene de toda la vida un montón de expresiones sobre el tema del aire, que es parte de lo que somos. Por favor, compañeros de claustro, ¿nos podéis dar ideas sobre el particular de la cultura del aire, las que os ocurran? Gracias. Gracias, sí. Yo soy el encargado de normalización y de provocar la semana esa y de organizarla. Gracias por las ideas, me llevo 70, ni siquiera acordadas. Fijaros, mira qué diferencia, ¿eh? Me llevo 70 y lo voy a usar 13. Pues no puedo usar 70, gracias, sois muy ricos, sabéis demasiado, pero voy a usar 13 y tal. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos conseguido que el grupo nos aporte de otra manera. Y eso va a afectar en otras cuestiones que aquí apenas hemos podido mencionar, que tienen que ver con la motivación, con la vivencia del grupo, etcétera. Eso es un poquito más complejo, aquí no lo hemos mencionado, pero eso, las diferentes maneras de estar en el grupo, con técnicas bien sencillas, como las que estamos viendo, cambian nuestra manera de estar en el grupo. Y entonces cambia nuestra motivación y cambia la implicación. Por ejemplo, esas personas que decís que no aportan nunca, pensar, una persona que es más o menos sensata, que es más o menos tímida y que para intervenir tienes que intervenir en medio de una discusión donde o te colocas al lado de uno o al lado de otro. Pues no me apetece. Mientras que cambias el sistema, pues una tormenta de ideas y esa misma persona se le ocurren 3, 4, 5, 6 ideas. O sea que todo eso lo podemos modificar. ¿Todo se basa en la técnica? No. La técnica es una ayuda, que es la parte la que podemos mover. Luego hay otras cosas, pues que son, si estás en instituciones explotadoras, pues lógico que la gente no quiera colaborar. O si estás en instituciones sin sentido, que venden humo, que no valen para nada más que para mantener esto como está, pues la gente no quiere colaborar, pues que no. Pues en la misma reunión de claustro, que no es de los favorables que piensan que todo esto son tonterías y tal, que solo tienen derecho a usarla la Toyota y la Renault, pues entonces lo hacemos pues en pequeños grupos, primero en el grupo de tal, en la CCP, no sé si aquí se llama CCP o lo que sea, bueno, en diferentes foros de tal, en el Consejo Escolar, porque son muy partidarios de esto. Vale. Entonces, se puede hacer. ¿Que nos equivocamos porque hacemos la dinámica de equivocar? Pues no pasa nada, ensayo y error, porque no hemos nacido sabiéndolo todo, vamos ensayando y tal. Pero con esa mentalidad puedes aprender mucho. Bueno, pues por mi parte, simplemente animaros a la parte que os líe, la tiráis. La parte que, pues esto se puede aplicar, pues la aplicáis, lo pruebas y luego que se te ocurran variantes. Yo creo que estamos en una cosa muy gorda, porque estamos alumbrando lo que va a ser el siglo XXI y lo que va a ser el siglo XXI tiene que ver pues, mucho con el tipo de cultura que vamos a desarrollar para poder o no seguir viviendo. Y yo creo que vuestra tarea está de lleno metida en ese asunto. Eskerrik asko, que era el otro que sabía.